¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy tenemos el placer de tener aquí en los estudios al doctor Enrique Mamarela, es rector de la Universidad Nacional del Litoral, vicepresidente del Consejo Universitario Argentino, del CIN, de las Universidades Nacionales. Bueno, muchos temas para hablar, cómo impactó y cómo están mirando el impacto de la pandemia para el resto del año 2021. Es decir, qué pasa con las clases presenciales, las clases virtuales, qué aporte hace la universidad a la pandemia, la validación de la vacuna que ya está en manos del laboratorio Richmond, el ranking de la universidad, bueno, en fin, varios temas que tienen que ver, digamos, en el interés del conjunto universitario. Acá no estamos hablando únicamente de docentes e investigadores, sino también de alumnos, obviamente, que son los que alimentan la propia universidad. Así que en segundos con el doctor Enrique Mamarela. ¿Qué tal, Enrique? Un placer, ¿eh? Gracias, Guillermo, por invitarme. No. ¿Se puede resumir cómo impactó, o cómo viene impactando, porque venimos de arrastre del 2020, ¿no?, la pandemia, y qué expectativas estás viendo para lo que resta del año? Sí, bueno, a ver, Sí, el año sería larguísima la respuesta. sería casi un año de poder hablar, ¿no? Sí. Bueno, la incertidumbre de marzo del año pasado, que era prever una pandemia que nunca habíamos vivido, que se esperaba que fuera un pico bastante agudo. Empezamos hablando de 45 días, 60 días, y llevábamos ya 15 meses. Pudimos empezar a trabajar rápidamente, recuperando lo más fuerte que es lo nuestro, que es la educación. Sí. Fue realmente un trabajo muy importante poder virtualizar o pasar a mediar por tecnología todas las clases que se tenían que dar en la universidad, desde el jardín hasta el posgrado. Ajá. Eso representó una tarea enorme, porque no solo preparar a los profesores, preparar la lógica de la pedagogía para esta enseñanza en emergencia, sino fundamentalmente pensar que nuestra universidad estaba preparada para trabajar con 50.000 estudiantes presenciales, con 3.000 docentes presenciales, con 1.000 no docentes presenciales, y ahora todo era virtual. Todo. El teletrabajo de la administración, el dictado de las clases y la recepción de las clases. Entonces, tampoco estábamos preparados en nuestra tecnología para semejante tráfico, y en 15 días pudimos empezar a formalizarlo. Creo que toda computadora medianamente potente que estaba en la universidad se conectaba como refuerzo. Nosotros estábamos a punto de hacer un cambio tecnológico de telefonía, y el servidor comprado para telefonía fue el primer servidor que se puso para poder ampliar la red para poder tener clases. Claro. Y ahora, sinceramente, ¿es el mismo resultado el aprendizaje virtual que el presencial en tu criterio? No, a ver, como nosotros, alumno, docente, como... nosotros tenemos carreras y algunos cursos que son planteados en la virtualidad. La enseñanza en la virtualidad es diferente a esta mediación por tecnología en la cual caímos a principios del año pasado. O sea, nuestros cursos estaban preparados fuertemente para la presencialidad. Sí. No es lo mismo hacer presencialidad mediada por tecnología que hacer virtualidad. Y eso implica una preparación, un cambio también de paradigma de enseñanza. Ajá. Y, por ejemplo, ciencias económicas, abogacía, ¿no están todavía preparadas para la presencialidad? Tengo una pregunta. A ver, para la presencialidad están todas preparadas para volver a la presencialidad. Si es que se puede quedar en la virtualidad y que se puede quedar en la presencialidad, claramente que hemos ido evolucionando desde aquel marzo del año pasado en esas primeras clases a las clases que se están dictando hoy. Ha habido mucho aprendizaje de parte de los docentes, ha habido mucho cambio pedagógico también,
y también ha habido un cambio en los estudiantes. Creo que la enseñanza virtual presupone una lógica diferente a la enseñanza presencial. Entonces esa cuestión mixta nos va a tener que llevar de alguna manera a lograr un acuerdo que hoy no está del todo dado. ¿Y crees que este era un cambio previsible? Es decir, ¿se adelantó la revolución digital como para que se piense la universidad el día de mañana con este sistema? Se adelantó en muchas cosas. Nosotros adelantamos fuertemente todo lo que son los procesos fundamentalmente administrativos. Muchas de las carreras que se pensaban de especializaciones y de maestrías que estaban pensadas en la presencialidad ya fueron transformadas en virtuales ya durante el mismo año pasado y durante este año. O sea, han sido cambiadas de formato, pero todavía en muchas de las carreras nosotros el esquema que está planteado es un esquema netamente presencial porque necesita de mucho trabajo práctico, de mucho uso de infraestructura, a veces universitaria, a veces fuera de la universidad, como por ejemplo un efector de salud, una escuela, ¿no? Y que bueno, eso de alguna manera no lo podemos reemplazar en la virtualidad con las herramientas que tenemos ahora. Y por ejemplo, hablando con la decana de Ciencias Médicas, me dijo que la presencialidad en los últimos años de medicina es imprescindible, por ejemplo, ¿no? Estar allí. Y a ver, todas las carreras de la salud tienen práctica en efectores a partir de segundo o tercer año, claro, que va siendo cada vez más compleja. Uno pensar hoy, con todos los médicos que hay, ¿verdad? Y con todos los enfermeros que hay, encontramos que una cuestión muy compleja era tener gente preparada para hacer terapia intensiva, ¿no? Sí. Si hubiese sido tan fácil y si tan fácil en la virtualidad, hubiésemos dado un curso y seguramente hubiésemos tenido miles de médicos o de enfermeros en la virtualidad. No es simple. Se necesita presencialidad, se necesita trabajo, se necesita experiencia, se necesita practicar en ambiente, porque también muchas de estas carreras necesitan del propio ambiente, porque no es lo mismo hacer una simulación con un muñeco que un cuerpo. Y que estar en un momento en una terapia intensiva. Y del punto de vista del estudiante, ¿considerás que está preparado para esta circunstancia o no? Porque si uno, bueno, tuvimos muchas charlas, hemos tenido acerca de la deserción estudiantil en el primer año por tal vez, bueno, falta de entusiasmo de la carrera que eligió o no comprendió, etcétera. ¿Temés que haya más deserción frente al agotamiento a la pantalla? Llega un momento en que eso pesa y mucho. ¿Sí? Sí, a ver, lo que hemos tenido es un 2020 en el cual los que ingresaron a la universidad habían terminado su quinto año en la presencialidad, habían hecho los cursos de ingreso a la universidad en la presencialidad, habían conocido la universidad, estuvieron en el ambiente universitario y empezaron a cursar en marzo en la virtualidad. Sí, después se cortó todo. En el 2021, los ingresantes a la universidad hicieron su quinto año en la virtualidad, hicieron su preparación para la universidad, es más, la expocarrera que se hizo aquí, se hizo en la virtualidad y nunca conocieron la universidad. Y están cursando su carrera universitaria sin haber pasado por el ambiente universitario. Entonces, es muy difícil comparar 2019, 2020 y 2021. Así como es difícil pensar en eso, también es pensar que la virtualidad de alguna manera evitó el tener que salir de tu casa. Sí. Evitó el tener el desarraigo, el que un chico del interior tenga que venirse a una Santa Fe desconocida, estar en un ambiente desconocido y si tiene condiciones en su hogar para poder estudiar, tiene los medios tecnológicos, tiene conectividad, tiene esa familia que le permite de alguna manera ser de contención, tuvo una ventaja respecto de haberse venido a Santa Fe en la presencialidad y haber dado los primeros meses muchas veces ese golpe de esa Santa Fe que no te reciba tan bien. Está bien. ¿No? ¿Y eso impactó en los ingresantes también o no? Eso impactó. ¿Impactó? Impactó. O sea, hoy tenemos un aumento del número de ingresantes con mucho más cursado de alguna manera, pero también no tenemos los récords que teníamos antes de la pandemia en cuanto a presentarse exámenes, por ejemplo. Es mucho más difícil.
Y no recuerdo bien el promedio, pero estaban en un promedio de 5.000, 6.000 ingresantes en su momento. No, bueno, hemos ido a 8.000 ¿A 8.000? y a 11.000. Y a 11.000. Claro. Y eso ha impactado mucho la pandemia hoy por Y hoy. hoy impacta. Imagínate que hay carreras que son tradicionalmente de ingreso más complicados. Por ejemplo, medicina, ¿no? Hablábamos recién. Entonces, una medicina en el contexto de un año tradicional, uno la piensa cerca de su casa y se prepara para entrar en esa facultad. En un contexto virtual, se inscribe en 10, 12 universidades y ve en cuál ingresa. Sí. Entonces, hemos encontrado una población que ha elegido a la Universidad Nacional del Litoral con mucha más dispersión geográfica de la que teníamos antes. Claro. Bueno, pero hay carreras que la presencialidad es fundamental. Por ejemplo, en el caso tuyo de química, ¿no? Es decir, una investigación es muy difícil lograrla, digamos, virtualmente o no, o me equivoco, o hay que estar allí, ¿no? Hay cosas que se pueden con la simulación, con algunas tareas que vos podás hacer en tu casa, ¿no? Las del primer año, muchas de esas se pueden ir tratando de salvar, pero llega un momento en que necesitas contexto, necesitas equipo, necesitas formar también con la experiencia, de poder verme un poco más allá de lo que vos estás preparado. Y eso hoy se hace en la presencialidad, se hace en un trabajo que es acompañado durante un cuatrimestre o durante un año y que no es tan fácil resolverlo en las situaciones en las que estamos, porque no estamos preparados tampoco para ese aprendizaje individual autónomo. Vamos a hacer una pausa. Me gustaría preguntarte si, bueno, ¿es más cara la virtualidad, digamos, desde el punto de vista presupuestario o no? ¿Para la universidad? Sí. Para la universidad. La pregunta va por si el gobierno tuviera que invertir más en la educación pública o no. Y si uno pensara en democratizar el aula, que el aula en la presencialidad y en la virtualidad sea exactamente igual, o sea, que un alumno que esté detrás de una pantalla pueda participar, sea interactuar con cualquiera de sus compañeros y a la vez interactuar con el profesor en un aula, hay que invertir mucha más plata. Bueno, enseguida seguimos con el rector de la Universidad Nacional del Litoral. Bien, seguimos con el doctor Enrique Mamarela, bueno, hablando sobre el impacto de la pandemia en el ámbito universitario, en todos los niveles, y la última pregunta había quedado pendiente, pero respondida, ¿no? Pero teniendo en cuenta, digamos, la evolución de la enfermedad, el presupuesto universitario no tuviera que haber sido, digamos, no haber tenido un énfasis mayor teniendo en cuenta los gastos que significa la virtualidad, ¿o no? Bueno, si en el esquema en el que estamos, claramente deberíamos tener mayor equipamiento, mayores dispositivos, poder desarrollar complementos que te acompañen a esta virtualidad que estamos teniendo para que se pueda estudiar. De hecho, en el caso nuestro, por ejemplo, la universidad pudo poner en línea toda la bibliografía que es propia, pero toda la bibliografía que está en sus bibliotecas no tiene licencias virtuales para poder poner a disposición de los estudiantes. Si quisiéramos hacer una gran biblioteca virtual con toda la bibliografía que nuestras carreras necesitan y a disposición de los estudiantes, no alcanzaría ni todo el presupuesto universitario actual para poder hacerlo. Bueno, toda decisión o medidas que se han tomado durante el 2020, 2021 fueron decisiones políticas del gobierno, pero también apoyadas por el sector, bueno, de acuerdo a los considerandos de los DNU, apoyados por determinados sectores científicos del país, ¿no? ¿Cuál es el aporte de la Universidad Nacional del Litoral a la pandemia en este caso? Bien, la universidad empezó a colaborar con las autoridades locales, provinciales y también con las nacionales desde el principio de la pandemia. Al principio nos ocupamos de todo lo que tenían que ver con los protocolos y colaborar en el desarrollo de los protocolos en conjunto, con salud de la provincia,
y también con la parte de la ciudad. Después empezamos a producir algunos insumos críticos que no había fundamentalmente en la ciudad. El alcohol en gel no había al principio, sí, en su escaseaba. momento, y hasta que el LIF empezó a hacer alcohol en gel, nosotros tuvimos la oportunidad de empezar primeros, empezar a colaborar, haciendo producción para nosotros, pero también para las escuelas, para los hogares, para las propias reparticiones de la provincia, la EPE, aguas provinciales que tenían que seguir trabajando, ¿no? Y nosotros apoyando. A partir de allí empezamos en la capacitación. Toda la capacitación de la emergencia de Santa Fe pasó por el Centro de Simulación de la Facultad de Ciencias Médicas de la universidad, y además, bueno, toda la investigación que se pudo ir poniendo en distintos momentos. Se sigue llevando adelante una investigación de una candidata a vacuna, se estuvieron trabajando en diferentes proyectos que tienen ayuda en la cuestión de la pandemia, y después, más adelante y más avanzado, por ejemplo, seguir con las validaciones de las vacunas que ya se encontraron, como la Sputnik Vida, Sí. y también todo lo que tiene que ver con la pospandemia, el poder pensar de que la economía se tiene que seguir desarrollando, la sociedad se tiene que seguir desarrollando, y bueno, toda esa investigación la universidad la fue poniendo en contexto nuevamente. Contemporáneamente, o por lo menos en estos tiempos, se está trabajando la validación de la Sputnik Vida, y ya el laboratorio Richmond, bueno, ya anunció que está ya en las puertas de iniciar este proceso, ¿no? La universidad tiene a su cargo la validación de la Sputnik Vida. La universidad tiene uno de los centros de medicina comparada más importantes del país. Es un centro en el cual se hacen las validaciones fundamentalmente de casi todos los principios, muchos de ellos que se van a utilizar en farmacología o en medicina, que se hace en animales. Esto está en la Facultad de Ciencias Veterinarias, en un instituto de doble dependencia con el CONICET, y tiene certificaciones de validación que son de las únicas que hay en toda Sudamérica para poder hacer este tipo de pruebas. Ajá. Bueno, hablando de comparación de calidad, se conoció también hace poco que dentro de las 2000 universidades del mundo mejor ranqueadas, entre las 10 argentinas, la que progresó es la Universidad del Litoral, ¿así es? Sí, es bueno, un poco uno se pone contento cuando salen estas noticias, más en un año tan complicado como lo que fue el 2020. Nosotros atribuimos al hecho de que ser una universidad del interior, ser una universidad de cercanía, como decimos nosotros, si bien la Universidad Nacional del Litoral es regional, tiene sedes en la ciudad de Santa Fe, pero también tiene sedes en Esperanza, en Galvez, en Reconquista, en Rafaela, Sunchales, Avellaneda. Nosotros estamos en una distancia en la cual cualquier docente, cualquier investigador, cualquier estudiante que esté en la zona de influencia, en 15, 20 minutos está en la universidad. Ajá. Entonces eso también nos permite tener, cuando se dan las ventanas de oportunidad, de poder tener cierta presencialidad, de poder disminuir la movilidad del transporte público, pero poner todos los recursos de la universidad para seguir funcionando al mismo tiempo, nos permite perder mucho menos de lo que pierden otras universidades, por ejemplo, la de Buenos Aires o la del conurbano, que tienen que viajar 2 horas para poder llegar a su lugar y no hay transporte público. Claro. Entonces, esa posibilidad de estar en una ciudad como Santa Fe, cabecera, que es la más importante de donde está toda la Universidad Nacional del Litoral, y que pudiéramos seguir funcionando, también hace que podamos seguir funcionando en cada una de las sedes. Y impactó también digamos, en el ámbito de la investigación, porque también tuvimos noticias este año de nacimientos de empresas importantes como Infira o Biosináptica para, por un lado, productos del campo y por otro lado, enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson. ¿Se pudo lograr a pesar de todo? Con retrasos, la universidad siguió adelante, nunca paró, nunca estuvo cerrada. Esto también por ahí se quedó en el contexto de la pandemia, de que el país se paró, se cerró, no para nada. La universidad nunca cerró sus puertas. Que pasó a la virtualidad para dar clases, pero se siguió trabajando. En los laboratorios se siguió trabajando, con los protocolos, con diferentes tiempos. Primero con muy poca gente y en condiciones de emergencia. Después con mayores aforos, con turnos. Entonces, pero siempre se trabajó y los programas
de alguna manera se fueron desarrollando. Obviamente sufrieron atrasos porque en muchos casos no se pudo contar con todas las horas de recursos humanos que se necesitaban. Pero se trabajó fuertemente durante toda la pandemia, así que se avanzó. No hubo impacto de contagios a pesar de todo esto, ¿no? No, nosotros en todo el año 2020 se llevó un registro de todos los contagios que se anunciaban en la Dirección de Salud de la universidad. Ningún contagio se produjo dentro del ámbito de trabajo. Lamentablemente sufrimos algunas pérdidas en la comunidad universitaria. 5 personas del staff no docente y una persona del staff docente, todas eran personas de riesgo que estuvieron en su casa y que nunca prestaron servicio durante la pandemia y que lamentablemente también este es un problema de la universidad. Nos ocupamos demasiado de ver cuáles eran los protocolos dentro, de tratar de llegar a la casa, pero tal vez no supimos cómo hacer que quien estaba en su casa realmente pudiera seguir cuidándose más con el mismo celo que cuidamos dentro de la universidad. Y también significa en muchos casos una situación desigual, aquel que tenga la posibilidad informática de poder conectarse, de aquellos que no tengan esa capacidad o económica o tecnológica, de lo que sea. Es que de eso se trata. A ver, en el ámbito universitario hubo que hacer cambios, hubo que dar equipamiento, hubo que poner dispositivos para el ingreso. En las casas no llegamos con eso, no podíamos llegar nosotros con esos dispositivos a cada casa de nuestra comunidad universitaria. Y bueno, las condiciones sociales y económicas no son iguales en cada uno de nuestros hogares y eso se nota. Y ese es un poco así como nos ocupamos de tener un voluntariado para que los adultos mayores pudieran aprender a usar WhatsApp, pudieran haber una red, de que pudieran estar comunicados, de que algunos estudiantes nuestros que estuvieron en la calle bajo cuidados nuestros, bajo protocolos nuestros, pudieran hacerles los mandados, pudieran hacerles la asistencia que necesitaban, pero no nos podemos asegurar que pudiéramos llegar a todos los hogares. Y este es un poco el sabor amargo que a uno le queda, porque hubiese querido que todos hoy podríamos volver a estar en el ámbito de la Universidad Nacional del Litoral sin problemas. ¿Crees que la situación puede mejorar en el segundo semestre, en la segunda parte del año? ¿Qué expectativas tenés para esta última parte del año? Es decir, bueno, nosotros aspiramos... Con ritmo de vacunación también, tiene mucho que totalmente, ver. Totalmente. O sea, a una vez que se anunciaron las vacunas, la esperanza en la vacuna hizo que todos empezáramos a pensar que este regreso iba a ser muy rápido. El ritmo en el que fueron llegando las vacunas no fue el esperado, o por lo menos no fue el prometido, y eso también hace cierta desesperanza, cierto tipo de preocupaciones. Pero bueno, ahora ha aumentado el ritmo, nosotros estamos expectantes a que pronto, después del receso, podamos volver. El gobierno nos dé las autorizaciones correspondientes para volver a las aulas con los aforos necesarios y en poder tener un segundo semestre cuidado, protegido con aquellas actividades presenciales que son realmente obligatorias para poder desarrollar las clases en cada una de nuestras carreras. ¿Y de quién dependen las autorizaciones? ¿Del Ministerio de Salud, del Gobierno Nacional? Hoy el Gobierno Nacional, a través de este sistema de semáforos y de zonas, establece condiciones bases y a partir de allí son las jurisdicciones, en este caso el Ministerio de Salud o el Gobierno de la provincia de Santa Fe, quien nos debe dar la autorización correspondiente en cada una de nuestras sedes. Enrique, una pregunta final, hablando de final de año, ¿no? Fin de año se constituye la elección de autoridades en la Universidad Nacional del Litoral, ¿no? ¿Cuáles son tus expectativas personales respecto de esto? Bueno, un año de recambio nuevamente de autoridades. Yo estoy finalizando el primer mandato que empezamos con Claudio Lizárraga, que lamentablemente no pudimos culminarlo juntos. Y bueno, la expectativa es poder ir a una reelección, es poder desarrollar un segundo mandato con muchas de las cosas que nos quedaron, que queríamos hacer un cambio que veíamos que era necesario. Algunas cosas empezaron, otras cosas no se pudieron desarrollar como queríamos. Y ahora también nos dimos cuenta de que en esta pandemia y demás
necesitamos algunas otras visiones que a lo mejor no la teníamos en ese momento y que nos pueden dar un salto de calidad a la Universidad Nacional del Litoral. Muchas gracias por la visita, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, pasó el rector de la Universidad Nacional del Litoral, el doctor Enrique Mamarela. Bueno, gracias Maggie por la producción. Bueno, gracias Rodri, Tato, Agustín. Bueno, todos los trabajadores de aquí de nuestro programa. Gracias, hasta nuestro próximo encuentro.